de múltiples artículos, capítulos en libros, y actualmente se desempeña como anestesiólogo del Servicio de Anestesiología del Hospital Británico. Es instructor de residente de anestesiología en la especialidad de anestesia en cirugía de tórax, y es el director de la carrera de especialista en anestesiología de la ARBA, del cual acá hay varios alumnos, Doc, así que seguramente te conocen. Y bueno, especialmente para mí es un honor que lo tengamos, porque yo siempre que voy a los congresos voy a escuchar sus charlas, y en muchas de las cirugías en las que practico lo que él nos ha enseñado en múltiples oportunidades en esos congresos. Así que un placer, Doc, y toda tuya la charla. Bueno, muy generoso con tu presentación, muy amable. Vamos a tratar de desarrollar en este momento un tema que en cierta medida es preocupante para quien está en una cirugía torácica y ve que el paciente comienza a desaturar paso a paso, y entonces comienza a tirar manotazos para un lado y para el otro, tratando de revertir una situación sin comprender exactamente la fisiopatología de por qué se produjo esa situación, cómo es que se llegó a esa situación. Entonces, la pretensión mía es que cuando termine esta clase, ustedes puedan determinar la causa de un descenso en la saturación arterial y aplicar las acciones que lleven a restablecer una saturación segura. Saturación segura que, por supuesto, nunca va a ser el 100% mientras ustedes estén ventilando un solo pulmón, sino que va a ser por arriba del 90% y de acuerdo al grado de compromiso patológico o morbilidad patológica que tenga el paciente en ese momento. De manera tal de que vamos a establecer las pautas basales. ¿De qué estamos hablando? Se trata de un paciente en una cirugía de tórax, el paciente está de costado, el cirujano lo está operando, está siendo sometido a una ventilación unipulmonar, de manera tal de que estamos ventilando el pulmón dependiente, que es el pulmón de abajo, y está colapsado el pulmón independiente, que es el que el cirujano está operando, y el paciente está en un estado estable. ¿Qué quiere decir estado estable? Bueno, el paciente está dormido, está relajado, de manera tal de que tiene un consumo de oxígeno parejo en el correr del tiempo, y no hay ningún tipo de situación con una hemorragia masiva o alguna situación cataclísmica que pueda llegar a ser una causa franca de lo que está ocurriendo. Hay muchas organigramas o algoritmos que nos dicen qué hacer en cada momento, y que yo los he visto a todos, y todos tienen la razón, pero nunca da una cuestión fisiopatológica de cómo ir haciendo. Por ejemplo, este que dice aumente la fracción inspirada de oxígeno al 100%, me parece una medida desesperada y que no es conveniente hacerla en el primer momento, sino es conveniente primero descartar la causa que está provocando esa caída de la saturación de oxígeno. Esto lo vamos a ver después. Y después, en último caso, y ustedes van a ver cuándo es el momento de aumentar la fracción inspirada de oxígeno al 100%. Entonces, yo propongo un mecanismo de 3 pasos. Primer paso, observar la posición del tubo de doble luz. Comprobar la posición del tubo de doble luz. ¿Por qué? Porque generalmente las desaturaciones, la mayor parte de las desaturaciones se vinculan a una mala posición del tubo de doble luz. Uno corrige esa situación y desaparece como por encanto
la desaturación y las cosas vuelven a su lugar. Vamos a bueno, en el caso de que no sea esa la causa, ver si está sucediendo, estamos en un momento de bajo gasto cardíaco. Supónganse que determinemos que esa no es la causa, ver si no hay un aumento de la admisión venosa, entendiendo la admisión venosa como el pasaje de sangre del compartimiento venoso al arterial sin realizar intercambio gaseoso. Esto llámesele cortocircuito anatómico, cortocircuito fisiológico, baja relación BQ, etc. De manera tal de que estas son las tres instancias que yo sigo, a las cuales yo me aferro para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Y espero que ustedes vayan entendiendo lo sencillo que es una vez que vayamos desarrollando el tema. Posición del tubo de doble luz. En la parte superior, que dice A sub L, B sub L, etc., se está referido a los tubos de doble luz izquierdos, left. En la parte inferior a los right, o sea, a los derechos. Vamos a ver los izquierdos. En A tenemos un tubo de doble luz correctamente colocado, donde la rama bronquial está en el bronquio fuente izquierdo, la rama traqueal está en la tráquea, los oclusores o los balones están perfectamente inflados y cuando entra el gas por esta luz traqueal va a ir, porque no tiene más remedio, a ventilar el pulmón derecho y cuando entra por acá va a ir a ventilar el pulmón izquierdo en su lóbulo superior y en su lóbulo inferior. Acá hay un tubo de doble luz que está muy metido y que está metido en el bronquio del lóbulo inferior, de manera tal de que está excluyendo de la ventilación al lóbulo superior y está ventilando solo el lóbulo inferior. En C, la situación C, es un tubo de doble luz que está muy salido, de manera tal de que este gas que sale por acá ventila los dos pulmones, pero de una manera que después vamos a desarrollar. Y esta otra posición es cuando el tubo de doble luz, una vez que se intuba el paciente, en vez de entrar al bronquio fuente izquierdo, en cualquiera de estas posiciones, entra al bronquio fuente derecho. Esta posición la vamos a descartar de la explicación porque se da durante la intubación. Ustedes intuban y tienen que hacer determinadas maniobras para saber que el tubo se fue para derecho, se corrige y pasaríamos a estar dentro de estas tres situaciones restantes, tratando, por supuesto, de colocarlo en la primera situación, ¿verdad? En LA. De manera tal de que esto es otro tema. Vamos a dirigirnos en estas dos situaciones. El tubo muy salido, que sería esta situación, el tubo que no está correctamente posicionado porque está muy salido, y vamos a analizarla un poco. Acá tienen un árbol bronquial, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. El tubo un poco salido está conectado al ventilador y esta luz la tenemos abierta, por supuesto, porque pensamos que está bien colocado y por lo tanto el gas de este bronquio va a salir por acá. Sin embargo, cuando insuflamos el bronquio fuente o la luz bronquial, parte del gas va a ventilar el pulmón y como no está continente este balón, parte del gas va a escaparse al exterior. Ustedes se van a dar cuenta muy sencillamente porque puede haber cierto grado de insuflación del pulmón derecho, por lo cual los cirujanos van a poner el grito en el cielo, mirá, se está insuflando el pulmón, pero aparte ustedes van a ver que el fuelle cada vez está más bajo, porque no regresa todo el volumen corriente que ustedes
le suministraron al pulmón izquierdo, sino que parte se va al exterior, de manera tal de que esa fuga hace que la concertina o el fuelle se mueva cada vez más bajo. Por otra parte, de continuar esta situación, ustedes van a ver curvas capnográficas cada vez más pequeñas debido a que el fuelle le envía a el bronquio fuente izquierda cada vez menos volúmenes de gas. De manera tal de que esta es una situación que se puede dar, es esta situación donde el tubo quedó un poco afuera y se corrige, por supuesto, progresando, colocando el tubo de doble luz más adentro, en una posición correcta, que sería esta, y se terminó el problema. Luego está esta otra situación, que es el tubo muy metido. Y en esto les pido que presten especial atención, porque esta es una situación que va más allá de la simple desaturación y que puede generarnos un problema más serio, como veremos a continuación. Este es un tubo de luz bien colocado, donde el balón bronquial está en el bronquio fuente izquierdo, el balón tranquial está en la tráquea, de manera tal de que cuando ustedes insuflan por la luz traqueal, ventilan el pulmón derecho, y cuando insuflan por la luz bronquial, ventilan el pulmón izquierdo en sus dos lóbulos. Cuando sucede esto, que ustedes ya tienen pinzado o ocluido la luz traqueal para que el pulmón se colapse y los cirujanos accedan a la operación, a hacer una videotracoscopía, por ejemplo, con diferentes maniobras, y el tubo se introdujo de más, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el volumen de gas que ustedes calcularon para todo el pulmón izquierdo se lo van a dar solamente al lóbulo inferior, quedando el lóbulo superior excluido de la ventilación. Esto es el caso de los tubos de luz derecho, que es muy similar, ¿verdad? Esto no lo vamos a tratar, el tubo muy salido, el tubo demasiado metido. Acá hay algunas cosas más para decir. Yo no utilizo prácticamente los tubos de doble luz izquierdo, derecho, porque el tubo de doble luz derecho debe estar muy bien posicionado. Este tubo de doble luz es muy fácil que si se sale un poquito, quede en esta posición, y si se introduce un poquito, ustedes ven que el balón va a ocluir el bronquio del lóbulo superior y también vamos a dejar el lóbulo superior derecho fuera de la ventilación, de manera tal de que tiene que estar en esta posición precisa. ¿No los uso nunca? Sí los uso. ¿Cuándo los uso? Cuando hay una patología que involucra al bronquio fuente izquierdo, y acá van a estar los cirujanos trabajando, entonces pongo un tubo doble luz derecho y permanezco durante toda la cirugía en constante vigilancia de que el tubo esté en esta posición. Cuando noto, por ejemplo, que hay una desaturación, me voy a fijar enseguida si este tubo no se introdujo un poquito más y este balón se encajó en el bronquio del lóbulo superior y me sacó del intercambio gaseoso al bronquio del lóbulo superior derecho. Pero salvo estos casos raros, siempre utilizo un tubo de doble luz izquierdo. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven acá, el margen bronquial es muy importante. Si este balón, en vez de estar inflado en esta posición, está inflado en esta posición, igual el tubo funciona mientras este extremo no se introduzca en el bronquio del lóbulo inferior, mientras este extremo puede estar acá, por lo tanto el balón acá, y funcionar exactamente
esta luz va a quedar acá y va a ventilar el bronquio fuente derecho. De manera tal de que siempre utilizo los bronquios, tubos de doble luz izquierdo, y por el margen de seguridad que me da ese bronquio tan extenso, tan alargado, y no utilizo tubo de doble luz derecho. Con respecto a esto, quiero que observen esta microfotografía. Esta es una microfotografía de un pulmón en estado de capacidad residual funcional. Ustedes pueden ver acá un alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo. Esto que ven acá son los capilares que están pasando entre los alvéolos, que como ven no son un tubito, sino son una lámina, por lo cual van transcurriendo estos elementos que no son más ni menos que los eritrocitos, son los glóbulos rojos que están eliminando el dióxido de carbono y cargando el oxígeno para seguir su viaje al circuito venoso pulmonar y al arterial sistémico. Esto es una gráfica donde las abscisas tienen volumen pulmonar, siendo acá el volumen residual y acá la capacidad pulmonar total. Esto es en las ordenadas de la resistencia vascular pulmonar, y esta línea de rayas y puntos significa la vasculatura alveolar, la vasculatura que está en los alvéolos. A medida que el volumen pulmonar aumenta, este volumen de este alvéolo va aumentando junto con este alvéolo, se va comprimiendo estos vasos y van aumentando la resistencia alveolar. Mientras que los vasos extraalveolares, que son los vasos lobares, los vasos segmentarios, las grandes arterias y venas pulmonares, a medida que aumenta el volumen pulmonar, van disminuyendo su resistencia. Por lo tanto, la parte de la vasculatura pulmonar que tiene menor resistencia, o sea que el flujo pasa más fácilmente, es la capacidad residual funcional. Ese es el estado en que se encuentra esta fotografía. Observen esta otra fotografía. ¿Qué es? Es el mismo pulmón con una gran cantidad de aire. Se le ha insuflado una gran cantidad de aire. ¿Qué se ve acá? Que estos espacios, estos vasos, están aplastados, por lo tanto no dejan lugar para que pasen los eritrocitos. Ustedes ven que acá está lleno de eritrocitos y acá hay 1, 2, 3, 4, los pueden contar. ¿Qué ha ocurrido acá? Ha ocurrido que ha aumentado la capacidad pulmonar, el volumen pulmonar, y por lo tanto ha comprimido la vasculatura alveolar, esta vasculatura la comprimió, y por lo tanto ha aumentado la resistencia para que pasen estos eritrocitos y hagan el intercambio gaseoso. Estos eritrocitos tienen que pasar por algún lado. Los que hubieran pasado por acá tienen que pasar por algún lado, de manera tal de que van a ir a zonas donde tengan menos resistencia. Las zonas de menos resistencia van a ser, por ejemplo, si este fuera el pulmón dependiente, el pulmón que está siendo operado, van a ir a pasar por el pulmón no dependiente, que sería este, que es el pulmón el pulmón que está siendo ventilado, este es el pulmón que nosotros estamos ventilando, van a pasar por otros lugares, por ejemplo, el pulmón que no está siendo ventilado, pero que como no tiene intercambio gaseoso, porque estas paredes quedan juntas, porque los gases de acá ya se reabsorbieron, no van a realizar intercambio gaseoso y se van a acoplar al cortocircuito. Entre comillas, les digo que la tensión del parénquima pulmonar vinculado al volumen
corriente es el factor de riesgo más importante en la generación de injuria pulmonar aguda ligada al ventilador. Esto varía con los diversos artículos, pero en general hay un consenso de que esto es así. Esta es la injuria por la ventilación mecánica, ¿verdad? ¿Qué pasa en esta circunstancia que nosotros vimos, donde nosotros el volumen corriente que calculamos para dar a todo este pulmón se lo estamos dando a un solo lóbulo? Eso por un lado. Por lo tanto, estamos poniendo los alvéolos de este lóbulo en esa condición de la fotografía que ustedes habían visto anterior, que es esta que está acá. Y por otro lado, no está realizando intercambio gaseoso este lóbulo. Sin embargo, por acá sigue pasando sangre. De manera tal de que si nosotros vemos la relación ventilación-perfusión de este pulmón, tenemos que parte de la sangre que no realiza intercambio gaseoso y que pasa, aún habiendo sido instalado el reflejo vasoconstricción pulmonar hipóxica en este pulmón, lo mismo hay circulación, pasa sin realizar intercambio gaseoso, parte también, y en este caso es muy importante, una gran parte muy importante de la sangre que pasa por este lóbulo, que no está siendo ventilado y sí está siendo perfundido, de manera y que no realiza intercambio gaseoso. Vemos que hay una gran parte de sangre que no se arterializó y una pequeña porción de sangre que pasa por este lóbulo, que es el único que está siendo ventilado, pero además ventilado en estas condiciones, de manera tal de que con una perfusión bastante floja, que va a estar sumando estos tres flujos. Estos son los flujos que van a concurrir al flujo pulmonar total, el de los pulmones en esta situación. Si nosotros ponemos acá abajo, como pusimos, la ecuación del cortocircuito, donde la ecuación del cortocircuito nos dice cuánto del flujo sanguíneo total pasa por áreas que no están siendo ventiladas. A ojos vistas se ve que es una gran parte del flujo sanguíneo total, están pasando por áreas que no están siendo ventiladas. Y una pequeña parte pasa por áreas que están siendo ventiladas. De manera tal que si el cortocircuito es grande, tenemos que este numerador tiene que ser grande. Entonces, si esto es contenido capilar de oxígeno menos contenido arterial de oxígeno, para que este numerador sea grande, este contenido arterial de oxígeno tiene que ser muy chico. Se achicó mucho. O sea, la sangre que circula va a circular con un contenido arterial de oxígeno muy pequeña. Por lo tanto, va a tener un gran cortocircuito. Por otra parte, vemos que la ventilación va a estar dada simplemente por este lóbulo, de manera tal de que la relación ventilación-perfusión de este pulmón va a ser muy baja, por lo tanto el cortocircuito va a ser muy alto, por lo tanto el contenido arterial de sangre va a ser muy bajo. Podemos tener indicadores indirectos como pueden ser que una vez que se introdujo este tubo, nos aumentó mucho la presión y nos achicó el volumen, porque todo el volumen hace mucha fuerza para entrar en este lóbulo, pues estaba calculado para entrar en los dos lóbulos, en todo el pulmón, y sin embargo está entrando un solo lóbulo, de manera tal que como llega a determinada presión, esto desarrolla una gran presión con un volumen menor. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos signos físicos, porque en pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a quimioterapia, etc.,
han perdido las características elásticas del pulmón y a veces no es tan notable esta situación de que pasan de estar de esta posición a esta posición. Entonces, para resumir, esta situación es extremadamente grave, porque si se produce al inicio de la cirugía, y la cirugía dura 2 horas, o 3 horas, o 4 horas, porque a veces, por lo menos los pacientes que se operan en el hospital son pacientes oncológicos, muchas veces bastante avanzados, y tienen tumores bastante pegados y requieren que estén mucho tiempo de quirúrgico operando en ellos, y se dio esta situación y no nos dimos cuenta, nos vamos a dar cuenta porque empieza a se desaturar, pero si no nos dimos cuenta por aquellas cosas, la persistencia de esta situación fisiopatológica con grandes volúmenes y grandes presiones de pulmón pueden llevarnos a una injuria pulmonar inducida por el ventilador, que no se va a manifestar en la sala de operaciones, porque una vez que nosotros saquemos el tubo y eso, más o menos se van, y que se ponga en marcha nuevamente la ventilación de este pulmón, las cosas se van a emparejar bastante bien y el paciente no va a estar con una saturación brillante, pero va a estar con una saturación media pobre y que bueno. Y nosotros llevamos al paciente a terapia y sigue el paciente arrastrando esta situación. Y si se generó un proceso inflamatorio acá, es probable que se difunda a ambos pulmones y el paciente entre en un distrés respiratorio. Y quiero aclarar esto. El pronóstico cambia notablemente. Un paciente con una lobectomía pulmonar tiene una morbimortalidad en general, de un 5 o un 7% en los centros donde operan mucho, ¿verdad? Un 5 o 7%. O sea, que de 100 pacientes se mueren 5, los 95 se van a la casa. Mientras si se desarrolla una injuria pulmonar, ya la morbimortalidad sube un 30 o 40%, y si esa injuria pulmonar pasa a distrés respiratorio, la mortalidad sube a un 40-60%. O sea, la mitad de los que se operan se mueren, o la mitad de los que se injurian se mueren. De manera tal de que ustedes vean la importancia que tiene el estar atento a que no se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, la posición del tubo de doble luz. ¿Por qué puse esto en primer lugar? Porque es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cuando haya una desaturación esté vinculada a una mala posición del tubo de doble luz. Por supuesto, bueno, vamos a seguir. Entonces, si hay una mala posición del tubo de doble luz, ustedes lo detectaron por la clínica, por el fibroscopio, por los signos indirectos de que le bajó la saturación, les aumentaron las presiones, en fin, todo lo que estuvimos viendo, entonces lo corrigen y ustedes ven cómo mágicamente las situaciones vuelven a enfriarse, a colocarse en los valores previos y las cosas continúan bien. Supónganse que no, que el paciente sigue con una baja saturación. Entonces, tienen que descartar que haya un bajo gasto cardíaco. Un bajo gasto cardíaco. Y vamos a ver un poco por qué. Esta es una situación donde
la saturación va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Lógicamente, si la saturación cae completamente, ustedes lo que tienen que fijarse es si no hay una desconexión de la máquina, ¿verdad? Con tantas conexiones, en fin, dispositivos que se van conectando, no sé, se desconectó y de pronto una desaturación. Pero si ustedes están operando y tienen 93 de saturación, y empiezan a bajar a 92, 91, 90, etcétera, y llegan acá en un cuadro donde las presiones, la hemodinamia del paciente les hace sospechar una situación de bajo gasto cardíaco, pueden pensar que al corregir esta situación van a mejorar y revertir la cosa. Vamos a analizar un poquito esta situación. Aquí tienen una circulación menor o pulmonar y una circulación mayor o sistémica, y vamos a ver qué pasa con un gasto cardíaco normal, y cuando hay un gasto cardíaco bajo, cuando hay un enlentecimiento de la circulación. El gasto cardíaco normal. La sangre sale por el sector sistémico, va al sistema. Dijimos que está el paciente en una situación estable, de manera tal de que todas las células de su organismo están consumiendo una cantidad de oxígeno basal determinada. Llega el oxígeno a las células, pasa a las mitocondrias queman ese oxígeno para proveerle la energía básica, eliminan el dióxido de carbono y vuelve la sangre arterial al sector venoso con un determinado contenido venoso de oxígeno. Este es el contenido venoso de oxígeno. Cuando llega a los pulmones, parte de la sangre, la enorme mayoría de la sangre, pasa por los capilares pulmonares, realiza el intercambio gaseoso y queda completamente saturada, completamente llena de oxígeno. Y una parte pasa por lo que llamamos el cortocircuito fisiológico, que está constituido, como ustedes saben, por el cortocircuito anatómico, más por los sectores donde la relación ventilación-perfusión es muy baja y que se pueden dividir, esa relación puede dividir hipotéticamente con una parte que está bien oxigenada y otra que no está nada oxigenada. Entonces ustedes tienen acá la sangre capilar, que es el gran flujo de sangre, que está completamente oxigenada, y acá la sangre que pasa por el cortocircuito fisiológico. Mezcladas ambas van a dar el contenido arterial de sangre. El contenido arterial de sangre va a ser menor que el contenido capilar, pero mucho mayor que el contenido venoso, ¿verdad? Y así se sucede ciclo cardíaco a ciclo cardíaco. ¿Qué pasa cuando hay un gasto cardíaco bajo? La sangre va al sistema, el sistema consume la sangre que necesita, como en este paciente o en cualquier paciente, siempre se consume la célula toda de la sangre, el oxígeno que necesita para su supervivencia, pero como la sangre pasa muy lentamente, cuando llega acá, llega más desaturada, de manera tal de que el contenido venoso de oxígeno es mucho menor que el contenido venoso de oxígeno en esta circunstancia. Llega a los pulmones, y estamos hablando a los dos pulmones, pasa por el circuito pulmonar. En el circuito pulmonar se recarga de oxígeno tanto como se recargó en esta oportunidad, pero el cortocircuito fisiológico va a tener un contenido venoso de oxígeno mucho menor que el contenido venoso de oxígeno de este paciente. Por lo tanto, la mezcla de estas dos sangres, de la sangre capilar, que va a estar totalmente oxigenada, pero de la sangre venosa, que va a estar con un contenido de oxígeno mejor que en el paciente que tenía un gasto cardíaco normal, va a dar, por consecuencia, un contenido arterial de oxígeno menor que en el del gasto cardíaco normal. Pero en esta particular situación de
ventilación unipulmonar y gasto cardíaco bajo, vamos a ver lo que sucede. Habíamos dicho que el consumo de oxígeno se realiza de una forma, de manera tal de que todas las células del organismo captan el oxígeno que necesitan, por lo tanto, como la sangre pasa lentamente, cuando llega al circuito venoso, llega con un contenido venoso de oxígeno muy disminuido. Pasa por los capilares del pulmón que está siendo ventilado, se llena completamente de oxígeno allí y pasa por el cortocircuito fisiológico con un contenido de oxígeno similar a la sangre venosa mixta, pero en este particular caso tenemos que tener en cuenta que a este cortocircuito le vamos a estar agregando la sangre que pasa por este pulmón que no estamos ventilando y que hace que el cortocircuito fisiológico sea mucho mayor, mucho mayor. Entonces, es fácil de darse cuenta de que mezclando estas dos sangres, esta va a tener un contenido arterial de oxígeno también mucho menor que la otra. Porque el aporte de oxígeno de sangre con muy baja concentración de oxígeno va a provocar una caída en la concentración arterial de oxígeno. Vamos a seguir analizando este particular aspecto de la siguiente manera. Ustedes simplemente observen este cuadro. Este cuadro se los pongo así para decirles que en las abscisas tienen gasto cardíaco en litros por minuto y en las ordenadas contenido arterial de oxígeno. Y observen estas dos curvas, la curva A y la curva B. Ambas son iguales en cuanto a contenido de hemoglobina y a consumo de oxígeno. Estos pacientes tienen la misma cantidad de hemoglobina y la misma consumo de oxígeno. La única diferencia está en que la curva A es un cortocircuito de un 20% y la curva B es un cortocircuito de un 40%. Vamos a agrandarlo un poquito más. Acá tenemos gasto cardíaco en litros por minuto, acá contenido arterial de oxígeno en mililitros por ciento. Supónganse que ustedes tengan un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y que ustedes tengan un paciente que tenga un cortocircuito de un 20%. Tienen un gasto cardíaco de 5 litros por minuto con un contenido de oxígeno, con un cortocircuito de un 20%, van a tener un contenido arterial de oxígeno de 21 mililitros por ciento, o sea, muy buen contenido arterial de oxígeno. El mismo paciente no le modifican nada más que el gasto cardíaco que cae de 5 a 2,5. Le cayó a la mitad y sin embargo con un cortocircuito del 20%, la caída en el contenido arterial de oxígeno va a ser muy pequeña, muy pequeña. Supónganse que es el mismo paciente, pero que en vez de tener un cortocircuito del 20%, tienen un cortocircuito del 40%, como son los casos, por ejemplo, de la ventilación unipulmonar, que nunca llegan al 40%, pero sí son más grandes que el 20%, ¿verdad? Esto lo ponemos para ser gráficos. Ustedes cuando tienen un gasto cardíaco del 5% y un cortocircuito de 5 litros por minuto y un cortocircuito del 40%, van a tener un contenido arterial de oxígeno de arriba del 19,5 mililitros por 100 mililitros de sangre. Sin embargo, si lo único que hacen, lo único que modifican es bajarle el gasto cardíaco a la mitad, ahí sí van a tener una enorme caída del contenido de oxígeno que va a caer a menos del 18%. Observen ustedes entonces el gran impacto que tiene el aumento del cortocircuito sobre,
el aumento del cortocircuito sobre el contenido arterial de oxígeno y a su vez la baja del gasto cardíaco en cortocircuitos altos sobre la caída enorme de los contenidos arteriales de oxígeno. Bueno, todos nos acordamos claramente, seguramente, lo leemos todas las noches en nuestro breviario de la mesa de luz, la ecuación de Fick. ¿Qué nos dice la ecuación de Fick? Muy sencillamente, que el gasto cardíaco es directamente proporcional al consumo de oxígeno e inversamente proporcional a la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso mixto de oxígeno. El gasto cardíaco es directamente proporcional al consumo de oxígeno e inversamente proporcional a la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Vamos a nuestro clásico dibujito, nuestro esquema igual. Habíamos definido de que el paciente está en un estado estable, por lo tanto, el consumo de oxígeno va a ser siempre el mismo. Este número no se modifica. De manera tal de que toda vez que caiga el gasto cardíaco, va a haber un aumento del denominador. ¿Qué va a pasar? Que va a caer enormemente el contenido venoso mixto de oxígeno y también va a caer el arterial. Pero este número va a ser muy importante, ¿verdad? Esto es lo que determina la explicación, la fórmula de lo que acabamos de decir en las diapositivas antecedentes. A su vez, la ecuación del cortocircuito, que también la vimos hace un rato, que también dijimos que en situaciones de gran cortocircuito, como son las situaciones de ventilación unipulmonar, el denominador va a ser grande. Para que el denominador va a ser grande, este número, esta resta, tiene que dar un número alto. Para que dé un número alto, el contenido arterial de oxígeno tiene que ser bajo. Y si el contenido arterial de oxígeno es bajo, la saturación va a ser baja. De manera tal de que entonces nos enfrentamos con un gasto cardíaco bajo. ¿Qué hacemos? Actuamos. Bueno, aquí lo dejo entre paréntesis y puede ser producto de hablar un tiempo indefinido, 1 hora o 2 horas sobre esto. Le podemos dar fluidos, si es que lo que necesita el paciente es fluidos. ¿Qué fluidos? Coloides, cristaloides. ¿Qué cristaloides? Solución fisiológica, rincón lactato. Bueno, todo eso es motivo de otra charla. Podemos darle inotrópicos. ¿Qué inotrópicos? Cronotrópicos. Podemos hacerle atropina o podemos hacerle algún vasoactivos. Hoy por hoy es un uso corriente la utilización de noradrenalina para producir o contrarrestar la vasodilatación así que se produce en la inducción anestésica y en el estado general de anestésico. Pero este sería tema de otra conversación y quedaría lugar a muchísimas aclaraciones que están relacionadas con la perfusión renal, con la diuresis, con la injuria renal, con una cantidad de cosas. De manera tal de que si ustedes ven una disminución de bajo cardíaco, tienen que actuar sobre eso para corregirlo. Tienen el tubo de luz bien colocado y tienen el gasto cardíaco corregido, lo corrigen y la situación se va a corregir. Pero resulta que ustedes lo perfundieron bien el paciente está con una frecuencia aceptable, está con una situación intravascular de fluidos aceptable, de manera tal de que ustedes dicen, no, esto no es. Entonces, ¿qué puede ser? Y vamos a lo siguiente. Un aumento de la admisión venosa. ¿Qué se entiende como admisión venosa? Ya lo dije al principio.
cómo la cantidad de sangre que pasa del sector venoso al arterial sin realizar intercambio gaseoso, sea cortocircuito anatómico, sea cortocircuito venas de Tevesio, todo lo que ustedes saben, sean regiones de muy baja relación ventilación-perfusión. Entonces vamos a ver un poquito, a tenernos un poquito de esto, a ver si lo entendemos bien. Es muy sencillo. Esta es una clásica curva presión-volumen, donde en las abscisas está la presión y en las ordenadas está el volumen. Si tenemos un pulmón con un volumen cero, le vamos ejerciendo presión, esta presión no logra abrir los alvéolos, hasta que logramos una determinada presión que empieza a lograr abrir los alvéolos. Esto les digo que no es exactamente así. La información que va saliendo día a día nos va haciendo cambiar, pero queremos dejar este esquema porque es muy útil para la comprensión de la cosa. Una vez que se abren los alvéolos y se produce la situación de que con cambios de presión que antes no producían cambios de volumen, así se produce un gran cambio de volumen, hasta que el pulmón está prácticamente completamente abierto, todos los alvéolos están abiertos, entonces después, por más que le sigamos metiendo presión, es poca la variación de volumen que vamos a tener. Aquí está completamente abierto, ¿verdad? Con una presión que sería mayor que esta, sería los 40, 50. Y luego, si lo dejamos abrir nuevamente y expirar, se produce la curva expiratoria que no transcurre por el mismo recorrido que la inspiratoria, sino que va por otro recorrido. Esta separación entre la inspiratoria y la expiratoria se llama histéresis, y entonces tenemos que nosotros estamos realizando con el respirador, con el ventilador, al pulmón no dependiente, le estamos dando una cierta presión que nos genera determinado desplazamiento de volumen. Ese volumen se asienta en la presión plató, luego el paciente expira. ¿Hasta dónde expira? Hasta la PIP que nosotros le colocamos, digamos, y este es el circuito de cada ventilación del pulmón dependiente. Sin embargo, por diferentes razones, puede llegar a producirse en mayor o menor grado en los pacientes en las regiones más declive del pulmón, no dependiente, o sea, el pulmón que estamos ventilando, del pulmón que no estamos ventilando, puede llegar a producirse cierto grado de atelectasia, ¿verdad? Cierto grado de atelectasia. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos vamos de nuevo a este dibujito, a este esquema, vemos que esta atelectasia son alvéolos que no están siendo ventilados, pero que sí están siendo perfundidos. Por lo tanto, pasan a integrar el cortocircuito y por lo tanto nos baja el contenido arterial de oxígeno. Y por esta razón, vemos que estando el tubo de Doppler bien posicionado, estando el paciente con una hemodinamia aceptable o correcta, vemos que la saturación poco a poco nos va cayendo. Ahora tenemos, por ejemplo, 93, y al rato, a los 15 minutos pasa a 92, a los 10-15 minutos pasa a 91, vuelve a 90. Entonces, ¿cuál es la maniobra que hacemos esto? Para revertir esta atelectasia, bueno, acá se lo estoy revelando, hacemos un reclutamiento. Abrimos nuevamente esos alvéolos, disminuimos o incorporamos al intercambio gaseoso a esa zona que estaba excluida nuevamente del intercambio gaseoso, y nuevamente la saturación pasa de 90, 91, 92, 93. Y así permanece hasta que a veces caprichosamente
vuelve a suceder lo mismo y tenemos que reclutar el paciente. De manera tal de que estos son los 3 pasos. Sin embargo, las cosas a veces no son tan simples. Y la fisiología a veces es caprichosa. Y supónganse que no funciona con este reclutamiento. Bueno, vamos a ver si no hay autopip. ¿Cómo la autopip me puede estar participando en este circuito de desaturación? Sabemos de que nuestros pacientes muchas veces son fumadores, son pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ven que, por ejemplo, el diámetro anteroposterior de este pulmón es casi mayor que el diámetro transversal, ven esto que es un franco pulmón con bastante fibrosis, tanto en el lóbulo inferior izquierdo como en el lóbulo superior, o los pulmones en una radiografía de tórax hiperclaros con una masa pulmonar que está acá excluida. Se supone que todo esto es aire, de manera tal de que hay unos fenómenos de trastornos de la ventilación-perfusión muy importante. Entonces, ¿cómo actúa? Con cada ventilación se nos va quedando parte del volumen corriente dentro de los alvéolos. Entonces, esta PIP que antes estaba acá, como habíamos visto en las figuras anteriores, ahora resulta que es una PIP intrínseca, por eso ponemos PIP sub I, PIP intrínseca, que nosotros podemos haberle quitado la PIP, pero resulta que la PIP intrínseca hace que la ventilación se desarrolle en esta porción de la curva presión-volumen, a una presión mucho mayor de la que nosotros teníamos acá. Ese aumento de presión hace de que mucho gas quede metido en el pulmón. Y como habíamos visto en las diapositivas anteriores, si relacionamos la resistencia vascular pulmonar con el volumen pulmonar, al aumentar el volumen pulmonar, aumenta esta presión y esta presión va a afectar a la vasculatura intraalveolar, comprimiéndola, como habíamos visto en las casas de la fotografía esa donde había grandes volúmenes pulmonares comprimiendo los vasos, y va a aumentarnos la resistencia vascular pulmonar. ¿Se va a parar la perfusión pulmonar? No, simplemente esta sangre que no puede pasar por acá va a pasar por lugares que ofrezcan menor resistencia. De manera tal de que si ustedes comprueban que tiene autopip, modifican la ventilación, la mecánica ventilatoria. Esto es otro aspecto que se podría hablar largo y tendido. ¿Cómo? Bajando la frecuencia respiratoria, quizá bajando el volumen corriente, teniendo si estamos ventilando por volumen, ventilar por presión, donde una curva desacelerada permite una mejor distribución de los gases o entre los alvéolos con distinto coeficiente con distinto coeficiente de dilatación, ¿verdad? Bueno, si tienen autopip, modifica la mecánica ventilatoria y lo mantienen. Es una situación compleja en determinados pacientes, hay que estar muy atentos y hay que seguirla mucho. Pero si ustedes modificaron esto y se solucionó, perfecto, ahí se quedan. Pero a veces hay pacientes que son muy testarudos y dicen que no modifican. Entonces acá no tengo más remedio que aumentarle la FiO2. Y yo pongo en este momento, en esta instancia, el aumento de la FiO2. A ver cómo sigue, permítanme. Sí, el aumento de FiO2 lo dejo para acá. Y quiero que analicemos un poquito la fracción inspirada de oxígeno con respecto a las distintas
distintos grados de cortocircuito. En las abscisas tienen fracciones inspiradas de oxígeno. Esto es oxígeno puro, oxígeno del 100%. Esto es oxígeno al aire ambiente, oxígeno al 20-21%. Esto es presión arterial de oxígeno, PO2, 40, 50, 60, 80, etc. Y estas son líneas de igual cortocircuito. Este es un cortocircuito de un 10%, este es un cortocircuito de un 20%, de un 30%, de un 40%, de un 50%. Supónganse que nosotros estamos ventilando con un 40% de fracción inspirada de oxígeno. Si tenemos a un paciente con un 10% de cortocircuito, vamos a tener una PO2 excelente de casi 120 milímetros de mercurio. Supónganse que el paciente, no es el caso del paciente de ventilación unipulmonar, no es el caso. Nunca tienen un 10%, salvo que estén ventilando los dos pulmones. Pero si están ventilando uno, van a tener cercano a un 30%. Si tuvieran un 20%, van a tener un 75-80% de PO2. Y si tuvieran un 30%, que es lo que se tiene más o menos en una ventilación unipulmonar, la PO2 va a andar alrededor de 60. Ahora, ustedes no están midiendo, tienen un aparato que le está midiendo la PO2 en línea. Lo que ustedes tienen es un saturómetro, que sí le va a estar midiendo la saturación. Entonces vamos a ver cómo podemos interpretar estos datos en la saturación. Antes, quiero decirles lo siguiente. Si ustedes pasan, supónganse que están manejándose en la curva de un cortocircuito del 30%, que es la ventilación unipulmonar, cuando ustedes tienen una fracción inspirada de oxígeno del 40%, van a tener una presión arterial de alrededor del 60. Si ustedes suben la FiO2 al 100%, van a tener una mayor de 80, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto en lo que ustedes sí pueden medir, que es la saturación de oxígeno, porque ustedes tienen un saturómetro puesto? En las ordenadas obtienen porcentaje de saturación, 20, 40, 60, 80, 100% de saturación. Y acá PO2. Cuando ustedes extrapolan este 60% a la curva de disociación de la oximoglobina, que como ustedes saben tiene esta forma descitálica, van a tener menos de un 90% de saturación. Si ustedes los llevan al 100%, van a tener arriba de un 90% de saturación. Entonces dicen, bueno, fantástico, yo le pongo un 100% de saturación, pero la cosa no es ponerle un 100% de saturación y tener una oxigenación perfecta, sino saber que eso se puso previamente, habiendo previamente comprobado de que esto está funcionando correctamente. Si esto está funcionando correctamente y no tengo más remedio que aumentarle la FiO2, perfecto. Supone que responde, bueno, me quedo ahí, me quedaré porque uno hace lo que puede y lo que se puede en este paciente es mantenerlo con una FiO2 del 100%. Si se complica, bueno, no hay más remedio porque si no se operaba ese paciente se va a morir por el cáncer, ¿verdad? Pero supóngase que no responde. Entonces, ¿qué se les puede ocurrir si no responde? Es la instancia del CPAP. Esta es la instancia del CPAP. Vamos a ver. Este es un pulmón,
paciente al que el pulmón dependiente lo estamos ventilando con el ventilador. Y el pulmón no dependiente le ponemos CPAP. El pulmón no dependiente, al ponerle CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea, Continuous Positive Airway Pressure, presión positiva continua en la vía aérea, va a expandirse, ¿verdad? Un poco, y por lo tanto va a disminuir enormemente el cortocircuito que hay acá. Por lo tanto, va a aumentar la PO2. Hasta acá todo bien. Pero supónganse que ustedes están en esta instancia. El tubo se les movió y están ventilando solo el lóbulo inferior izquierdo. Y excluyeron de la ventilación el lóbulo superior. Perdón. Y excluyeron de la ventilación el lóbulo superior. Y ustedes dicen, bueno, le pongo CPAP. Y le colocan CPAP. Va a entrar un flujo de oxígeno y va a expandir en algo eso y va a disminuir enormemente el cortocircuito, de manera tal de que la saturación les va a aumentar. Siempre que coloquen CPAP, la saturación aumenta. Siempre que coloquen CPAP, la saturación aumenta. Siempre que coloquen CPAP, la saturación aumenta. Ahora, con ese aumento de la saturación, ustedes van a estar muy contentos porque la saturación, o yo voy a estar muy contento porque la saturación aumentó, pero voy a estar manteniendo al paciente en esta situación de altísimo riesgo de complicación. Y como vuelvo a decir, si el paciente genera por una acción prolongada de este tipo una injuria pulmonar aguda, pasa de tener un 5% de mortalidad a tener un 30-40% de mortalidad. Y si este paciente sigue desarrollando la injuria pulmonar y pasa a distrés respiratorio, pasa a tener un 50% de mortalidad, o sea, la mitad de las posibilidades de irse a su casa o de morirse. Entonces, de nada me sirve a mí estar con una saturación fantástico, porque si lo quiero más saturado, le coloco más fuerte el CPAP, más se va a desplegar este pulmón y más me va a subir la saturación, pero voy a estar encubriendo esta peligrosísima situación. De manera tal de que para graficar esto, ustedes tienen el cortocircuito, la posición del tubo de doble luz o el bajo gasto cardíaco, esto es la fracción inspirada de oxígeno. Ustedes le ponen CPAP o le aumentan la FiO2 y van a cubrir todo esto, va a decir, tengo una saturación espectacular, ¿qué necesidad tengo? Pero ojo, porque pueden poner al paciente en una situación peligrosa. Es mejor eliminar estas situaciones una a una, inclusive les daría para bajar la fracción inspirada de oxígeno y entonces ahí pueden andar en una situación mucho más segura y mucho más placentera para todos. Estoy a disposición para todos ustedes de las preguntas, las dudas y las aclaraciones que quieran hacerme. Bueno, Doc, impecable la charla. Como te dije cuando hablamos, esta charla la escuché hace 3 años, no me acuerdo en qué congreso fue, y realmente es un algoritmo que uno no lo lee y si lo seguís como lo planteás vos, podés solucionar un gran porcentaje de pacientes y es lo que siempre hacemos en el hospital y en los pacientes que a mí me tocan, porque es muy ordenado el algoritmo y es como vos decís, tenés que ir paso por paso. Acá además es fácil, no es una maravilla de flechas por todos lados, sino que uno puede hacer la secuencia, esto y esto, y es así como se van presentando las cosas.
Impecable. Y bueno, hemos tenido la charla conectados 55 personas todo el tiempo, así que eso denota también el interés por el tema. Y bueno, era la idea también de esta charla, que por ahí hay anestesiólogos que hacen más tórax, pero siempre en la guardia de un hospital te puede caer el paciente baleado, cuchillado o alguna patología que hay que hacer urgente en tórax. Y si uno tiene este algoritmo en mente, que es muy probable que el paciente desature, lo puede manejar mucho más fácil. Y obviamente llevado a la fisiología como lo llevaba vos, que es un espectáculo. Bueno, acá tenemos a Javi Martínez, que dice, doctor, recuerdo cuando cursé anestesia torácica en ARBAC que usted comentó que podíamos darle PIP baja al pulmón colapsado durante el transoperatorio para mejorar la saturación en determinados casos. ¿En qué casos podríamos aplicar dicha maniobra? Perdón, repetime la pregunta. Sí, cómo no. Es un exalumno suyo que dice que en una clase usted comentó que podían darle PIP baja al pulmón colapsado durante el transoperatorio para mejorar la saturación en determinados casos. ¿En qué casos Bueno, podríamos aplicar la maniobra? los determinados casos son esos que dije. La PIP baja al pulmón colapsado es la CPAP. La CPAP se da en esos casos. Yo prácticamente lo uso extrañamente y realmente vienen pacientes complejos a operarse. Es rarísimo, rarísimo la instancia en la cual tengo que usar CPAP. ¿Por qué? Porque siempre está más ligado a otras cosas, al tubo de doble luz, a la hemodinamia, a el colapso de la vía aérea, a la autopip. Entonces voy corrigiendo todo eso. Ahora la utilizo, sí, cuando ya no tengo más recursos, ¿verdad? Pero no quiero comerme una situación patológica o fisiopatológica como la que te comenté, porque eso estoy quedándome contento yo porque el paciente está con una buena saturación, pero estoy perjudicando netamente al paciente. Perfecto, doc. Acá Emiliana Humera pregunta, ¿en qué momento estaría indicada reanudar la ventilación bipulmonar? Bueno, digamos, las cosas están hechas para que no se reanude la ventilación pulmonar, ¿verdad? Para que se solucionen así. Ahora, en el caso extremo de que ni con... De hecho, vos al ponerle CPAP ya le estás reanudando la ventilación bipulmonar, porque estás dándole un flujo de oxígeno al pulmón que está siendo operado, por lo tanto lo estás sacándole del colapso, ¿verdad? Y ese pulmón va a empezar a hacer el intercambio gaseoso y va a aumentar la saturación. Ahora, ventilarlo como si fueran los dos pulmones, bueno, sería un caso extremo, ¿verdad? Que es realmente improbable, o sea, es poco probable. Las probabilidades son bajas. Son bajas si uno se maneja de esta manera. Viendo cómo, después podemos, si les interesa, hablar de cómo podemos hacer para garantizar de que el tubo que estemos usando esté bien posicionado. Perfecto, sí, sería perfecto. Pero bueno, entonces, sí, digamos, en un caso en que uno se encuentra en una situación desesperada, y bueno, en ese caso, y uno no sepa más qué hacer, en ese caso se infla, porque uno no va a permitir que el paciente se muera por hipoxemia, ¿verdad? Pero realmente son situaciones muy, 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 muy raras. Perfecto, doc. ¿Usted podría explicar brevemente una maniobra de reclutamiento express en una ventilación unipulmonar? Sí, el reclutamiento, mira, el reclutamiento se puso bastante en boga desde hace unos años. En realidad es una maniobra que hacíamos en todas desde siempre, ¿verdad? Percibíamos que el pulmón iba paulatinamente, en el saturómetro, mejor dicho, íbamos viendo que paulatinamente iba cayendo paso a paso la saturación y que todo lo demás estaba bien. Entonces lo pasábamos a ventilación manual y lo íbamos ventilando con volúmenes pequeños pero con presiones altas, llevándolo hasta, si es posible, hasta valores de cerca de 40 de presión pico,
esto hace que se abran los alvéolos, y después le poníamos una PIP quizá un poquito más alta que lo que teníamos, o no, porque hay que tener mucho cuidado con la PIP. Porque en un momento, bueno, esto mismo se puede hacer mediante el ventilador. Hay ventiladores que uno los programa, un programa de reclutamiento, y lo hacen solo. Hay acciones que podemos hacer nosotros en el ventilador para hacer que reclute. O lo podemos hacer manualmente si tenemos la mano hecha para eso y la delicadeza para hacerlo sin producir daño, ¿verdad? Todas las situaciones son válidas. Lo que es importante quizá mencionar es que hay que tener cuidado con la PIP final que se deja, porque nosotros quizá estamos siendo cautos en el suministro de líquidos a los pacientes, no lo estamos sobrehidratando, lo estamos hidratando justo. Y además le estamos haciendo vasoactivos para que no estén vasodilatados o vasopléjicos mucho y no tengamos que inundarlos, ¿verdad? De manera tal que cuando se despierte y retome nuevamente la vasoactividad normal, el paciente se vaya con una cantidad de fluido que pueda manejar. No ser tan restrictivo y poner tanta PIP y tanta noradrenalina que lo saquemos con una injuria renal aguda. Esto es un fenómeno que se ve. La injuria renal aguda tiene patrones de definición que están fuera del área de esta charla porque se irían muy lejos, pero que si se da la injuria renal aguda, aumenta la morbimortalidad. Aunque el paciente revierta la injuria renal y empiece a orinar de nuevo, lo mismo aumenta la morbimortalidad. Y más si se establece un daño renal, ¿verdad? Ahí ya aumenta la morbimortalidad. De manera tal de que tenemos que ser cautos en el grado de PIC. Muchas veces es mejor hacer reclutamientos escalonados y ponerlo con una PIC moderada, de 6, 7, ¿verdad?, que poner 14 de PIP, porque eso se transmite a la aurícula derecha y se transmite a las presiones de perfusión renales y se puede producir. Pero no quiero complicar mucho la cosa. Simplemente tirar esto como para que genere una inquietud y que, bueno, alguno de ustedes vaya y decir, a ver qué dijo este tipo y se ponga a leer de eso. Bien, Doc, acá Alejandro hace dos preguntas. Si el control del tubo lo hace al comienzo en las dos posiciones, en decúbito dorsal y lateral, y si está mal colocado en lateral, lo vuelve a colocar el paciente en decúbito dorsal. Y la otra pregunta que hace es cómo fija el tubo una vez ubicado. Si hay alguna maniobra especial. Bueno, primer pregunta. El paciente, por supuesto, lo intubamos en decúbito dorsal, ¿verdad? El paciente boca arriba, le hacemos una intubación. Ahí hago la comprobación clínica y raramente con fibroscopio. Tengo fibroscopio, raramente con fibroscopio. Quizá ustedes me dirán, bueno, doctor, usted tiene un montón de hechas, entonces sí, es verdad, pero yo creo que la clínica permite dar respuestas mucho más rápidas a veces que la fibrobroncoscopía, ojo, porque hay que estar acostumbrado a usar el fibroscopio. Si alguien que no usó el fibroscopio nunca pretende resolver una situación de hipoxemia en el medio de la hipoxemia, en el medio de la saturación con un fibroscopio, va a ser complejo, ¿verdad? Sin embargo, por métodos clínicos, y eso lo puede hacer. No quiero que se piense que yo estoy en contra del fibroscopio, sino que yo lo tengo como muy aliado. De hecho, el fibroscopio lo tengo siempre que estoy con alumnos, porque siempre que estoy con alumnos, yo intubo al paciente, lo pongo de costado y ahí cuando pinzo, cuando hago el bloqueo de la ventilación en el
pulmón de arriba, ingreso con el fibroscopio para que el residente vea cómo está posicionado el tubo, pero más con una cuestión docente que como una cuestión práctica para mí, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta número 1, yo pongo el tubo en posición, después lo coloco, hay que evitar durante el giro a la lateralización del paciente, al decúbito lateral, de que el paciente haga este movimiento. O sea, nosotros en la cabecera del paciente debemos meterle la mano detrás de la nuca y junto con el tubo y acompañar la cabeza para que no haga el movimiento de flexoextensión. Porque la flexoextensión es lo que produce, estando el tubo fijado en la boca, con tela adhesiva, como se lo fija habitualmente, o con una cinta, que el tubo en la flexión se introduzca y en la deflexión se retire, porque está fijo acá y este movimiento se transmite al tubo, por lo tanto el tubo o va para adentro o va para afuera. Entonces, muchas veces se produce la salida de posición óptima del tubo en el giro. De manera tal de que si me generó alguna duda, lo compruebo nuevamente en decúbito lateral, ¿verdad? En cuanto a la fijación del tubo, no soy muy fanático de fijarlo con 17 telas adhesivas y todo el que quede. ¿Por qué? Porque muchas veces el cirujano, en sus maniobras quirúrgicas, en tumores que están, no que están los tumores que están periféricos y que van a hacer una lobectomía, sino en tumores centrales que tienen que despegarlo de bronquios adyacentes, que tienen que despegarlo de vasos, que de pronto tienen que sacar un pedacito de pericardio y todas esas cosas, mueven mucho el mediastino y el tubo se desplaza, ¿verdad? Lo sacan de posición. Y entonces ahí mismo lo tengo que modificar. Y de pronto en una cirugía lo modifico 3 veces. Entonces trato de mantenerlo suavemente fijado con una tela adhesiva para poder sacarle la tela adhesiva e introducirlo más o retirarlo un poco para que nuevamente funcione correctamente, ¿verdad? De manera tal de que no me gusta ponerle 14 telas adhesivas que después se me complique al momento de tener que maniobrar. No sé si fui claro en la explicación al colega. Perfecto, calculo que sí, muy claro. Gracias. Bueno, Doc, listo, no hay más preguntas, creo que hemos quedado todos pensando en todo lo que has hablado, así que queda profundizar nomás y comprometerte dentro de un tiempo a ver si nos puede hablar un poquito de regional en tórax, peridural y los bloqueos nuevos, que sabemos que tenés mucha experiencia en eso, y en algún momento te vamos a molestar para que nos pueda dar otro webinar como este, que ha sido muy reconfortante para nosotros.